Hay hombres que construyen un hogar con sus manos, pero olvidan cómo habitarlo con el corazón. Fue un buen proveedor, sí, pero un padre ausente. Creía que su sola presencia física en casa era suficiente, hasta que el silencio de sus hijos se volvió un abismo. Dejaron de hablarle, dejaron de buscarlo y, lo que es peor, dejaron de amarlo. Esta es la historia de un hombre que casi lo pierde todo por guardar demasiados silencios. Una historia que nos recuerda que la paternidad no se mide en lo que se da, sino en quién se es. Te invito a quedarte, porque después de escucharla, es posible que no vuelvas a mirar a tu familia con los mismos ojos. Hace muchos años, en una aldea anidada entre montañas y ríos de neblina, vivía Jian, un hombre de rostro cansado y alma silenciosa. Su mirada parecía siempre perdida, como si buscara respuestas en un horizonte que solo él podía ver. No era viejo, pero el tiempo y las cargas lo habían envejecido por dentro. Su caminar era lento, no por debilidad física, sino por el peso invisible de los recuerdos que arrastraba. Desde niño, la vida le enseñó a no esperar mucho de los demás. Aprendió a valerse por sí mismo, no por una valentía innata, sino por pura necesidad. Su padre, Gao, había sido un hombre duro, frío y distante, un muro de silencio cuyo corazón parecía haberse cerrado mucho antes de que Jian naciera. Apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era para corregirlo con dureza o para imponer un silencio aún más pesado. Jian buscaba desesperadamente su aprobación en cada pequeño gesto, en cada logro, pero nunca la encontró. Y entonces, un día, sin aviso ni despedida, su padre simplemente desapareció. No hubo una explicación, no hubo una carta, no hubo un adiós. Solo el eco de una puerta cerrándose y el vacío que se instaló para siempre en aquella casa. Ese abandono fue la primera herida profunda de Jian. Una herida que no sangraba por fuera, pero que infectó cada rincón de su ser. A partir de ese momento, todo cambió. Las pocas risas que había se apagaron. Los días se volvieron más largos y fríos, y las preguntas que lo atormentaban nunca encontraron respuesta. ¿Por qué se fue?, se repetía cada noche, esperando que el sueño le trajera un consuelo que nunca llegó. La figura de su padre se convirtió en un fantasma que lo perseguía, no solo por su ausencia, sino por lo que representaba, el rechazo, la sensación aplastante de no haber sido suficiente. Desde entonces, Jian dejó de confiar. Aprendió a esconder su tristeza detrás de una mirada impenetrable y a contener las lágrimas hasta que se secaban por dentro. Se convenció a sí mismo de que no necesitaba a nadie, de que no debía depender de nadie, de que no podía esperar amor. Y sin darse cuenta, esa fue la armadura que construyó para sobrevivir. Una armadura que lo protegía del dolor, pero que también lo aislaba de la vida. Jian creció sin guía, sin el abrazo firme de un padre, sin un ejemplo a seguir. Aprendió a caminar por la vida a tientas, tropezando en la oscuridad. Su madre, Jin, una mujer de espíritu fuerte pero agotado por la lucha, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer para sacarlo adelante. Le dio todo el amor que tenía, pero no podía llenar el vacío que había dejado aquel hombre. Ella era amor, pero no podía ser padre. Había lecciones que solo un padre puede enseñar, la mirada que da seguridad en la tormenta, el consejo severo que también abraza, el ejemplo silencioso que forja el carácter. Esa carencia echó raíces profundas en su alma. Jian se convirtió en un hombre que parecía entero por fuera, pero que por dentro seguía siendo aquel niño abandonado que buscaba respuestas en el silencio. El tiempo pasó, y Jian se transformó en hombre. Construyó una vida con sus propias manos, endurecidas por el trabajo. Se casó con Min, una mujer de corazón noble y espíritu paciente, cuya voz era un bálsamo en sus días más oscuros. Min era su compañera, su ancla, su consuelo silencioso. Juntos formaron una familia.
Tuvieron 3 hijos que llenaron la casa de ruido, de vida, de pequeños milagros diarios. Tao, el mayor, era impulsivo y desafiante, con una mirada que siempre parecía probar los límites. Lin, el del medio, era callado y observador, un alma que vivía más en su mundo interior que en el exterior. Y la pequeña Jun, la más joven, poseía una dulzura que desarmaba, capaz de leer las emociones en los rostros sin necesidad de palabras. A los ojos de todos, Jian tenía todo lo que un hombre podía desear. Una esposa que lo amaba, hijos sanos, un techo propio. Pero en lo profundo de su ser, sentía que algo fundamental fallaba. No lograba sembrar en su hogar lo más importante, la conexión, el respeto genuino, ese vínculo sagrado entre un padre y sus hijos. Al formar su propia familia, Jian se había hecho una promesa silenciosa: yo no seré como mi padre. Fue un juramento nacido del dolor. Se prometió a sí mismo estar presente, ser el hombre que él tanto necesitó. Pero las promesas, cuando no se riegan con acciones diarias, se marchitan. La vida fue dura. El trabajo consumía sus energías, las preocupaciones pesaban sobre sus hombros, y la frustración se acumulaba en su pecho. Poco a poco, sin notarlo, su voz se fue apagando. Su risa desapareció. Su mirada se volvió distante, igual que la de su padre. Min intentaba hablarle, pero él se refugiaba en un silencio que no era por falta de amor, sino porque había olvidado cómo expresarlo. Se convirtió en el fantasma de su propia promesa. No maltrataba a sus hijos, no, pero tampoco los miraba a los ojos. No les gritaba, pero su silencio dolía más que 1000 gritos. Y sus hijos, como plantas sedientas, comenzaron a construir sus propios muros para protegerse. Tao se volvió más rebelde. Lin se encerró aún más en su mundo. Y Jun, aunque todavía buscaba su atención con ternura, empezaba a entender que papá estaba ahí, pero no estaba. Jian se decía a sí mismo que todo su sacrificio era por ellos, por amor. Pero olvidó que el amor no solo necesita pan y techo, necesita presencia, necesita palabras, necesita tiempo. Los años pasaron, y un día, la dolorosa verdad lo golpeó. Sus hijos ya no lo escuchaban. Ya no lo respetaban. Ya no lo buscaban. Y eso lo destrozó por dentro. Una noche, tras una amarga discusión con Tao, Jian sintió que algo se quebraba en su interior. Su hijo le había gritado con una rabia contenida por años: tú no entiendes nada. Solo estás ahí, como una sombra. Estás en casa, pero nunca estás aquí. Jian no respondió. Solo bajó la cabeza, derrotado. Caminó en silencio hacia el viejo cobertizo al fondo del terreno, un lugar polvoriento lleno de herramientas y recuerdos olvidados. Allí, entre madera vieja y telarañas, se dejó caer de rodillas. Y por primera vez en décadas, lloró. Lloró por Tao y su rebeldía, que no era más que un grito de auxilio. Lloró por Lin, que había dejado de buscar su mirada y ahora lo trataba como a un extraño. Lloró por la pequeña Jun, que aún le dejaba flores en la mesa, esperando una sonrisa que rara vez llegaba. En la soledad de ese cobertizo, soltó todo el dolor que llevaba guardado. Lágrimas por el padre que lo abandonó, y lágrimas aún más amargas por el padre en que él mismo se estaba convirtiendo. Lágrimas por todas las veces que eligió el silencio en lugar de un abrazo, por confundir la fortaleza con la distancia, por haber roto, sin darse cuenta, la promesa más sagrada que se había hecho. Esa noche, en medio de la oscuridad, algo comenzó a iluminarse dentro de él. El deseo de no rendirse. La urgencia de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Recordó las palabras que su madre le dijo antes de morir: no puedes sanar al niño que fuiste, pero sí puedes construir al padre que tus hijos necesitan ser. Con el corazón herido, Jian tomó una decisión.
No podía seguir así. Aquella noche en el cobertizo no solo lloró, despertó. Entendió que el amor no basta si no se demuestra, y que aún le quedaba una oportunidad, si actuaba ahora. Al día siguiente, antes del amanecer, Jian salió en busca de ayuda. Habló con los ancianos de la aldea, desesperado por encontrar una guía. Fue entonces cuando un viejo sabio le habló del maestro Chan, un ermitaño que vivía en las colinas, conocido no por sus palabras, sino por la sabiduría de sus silencios. Sin dudarlo, Jian emprendió el viaje. Le explicó a su esposa Min, con una humildad que ella no le había visto en años, que necesitaba encontrar el camino de regreso a su familia. Ella, con la sabiduría que siempre la caracterizó, lo apoyó: ve, busca lo que necesitas. Pero cuando regreses, no traigas solo lecciones, trae de vuelta tu corazón. Caminó durante 2 días, y al tercer amanecer, encontró la cabaña del maestro, rodeada de cerezos en flor. El maestro Chan, un hombre de mirada serena, lo escuchó en completo silencio mientras Jian desnudaba su alma, confesando su fracaso como padre y el miedo a perder a sus hijos. Cuando Jian terminó, el maestro respondió con una voz firme pero compasiva: no fuiste guiado, y por eso ahora te sientes perdido. Pero eso no es una condena, es una oportunidad. Tus hijos no te respetan porque aún no les has mostrado al hombre que realmente eres. El respeto no se exige, se construye. Y se construye con 3 pilares. El maestro tomó 3 piedras lisas y las colocó sobre la mesa. La primera, dijo señalando una piedra con el símbolo de una oreja, es la presencia. Estar en la misma habitación no es estar presente. Presencia es mirar a los ojos, es dejar el mundo afuera y entrar por completo en el suyo. Cuando te hablen, detén todo y escucha. Hazle sentir que, en ese instante, no hay nada más importante. Porque si tú no los escuchas, buscarán a alguien más que lo haga. Jian sintió un nudo en la garganta, recordando todas las veces que había ignorado las historias de sus hijos. El maestro tocó la segunda piedra, que tenía grabado un corazón abierto. La segunda es la vulnerabilidad. Creemos que ser padre es ser una muralla impenetrable. Pero tus hijos no necesitan una muralla, necesitan un puente. Háblales de tus miedos, de tus errores. Muéstrales que no eres un héroe perfecto, sino un padre real, humano, que también está aprendiendo. La verdadera fortaleza reside en el coraje de mostrar tus heridas. Jian pensó en su propia infancia, un dolor que nunca había compartido con nadie, creyendo que era una debilidad. Finalmente, el maestro señaló la tercera piedra, con el símbolo de 2 manos sosteniendo una flor. Y la tercera es la coherencia. No puedes pedir respeto si tú no respetas. No puedes exigir amor si tú no lo das. Tus hijos aprenden más de lo que haces que de lo que dices. Muéstrales el camino caminándolo tú primero. El ejemplo no es una forma de enseñar, es la única. ¿Pero por dónde empiezo, maestro?, preguntó Jian, con la voz quebrada. Empieza por volver a casa, respondió el sabio. Mira a tus hijos a los ojos y pídeles perdón. No desde la culpa, sino desde el amor. Diles que estás listo para cambiar, y luego, demuéstraselo. No con grandes promesas, sino con pequeños actos, cada día. El respeto volverá a ti, no como una obligación, sino como un regalo. Jian regresó a casa con el alma renovada. Llevaba las 3 piedras en el bolsillo, pero más importante, llevaba una decisión firme en el corazón. Al llegar, buscó primero a Tao, quien cortaba leña con rabia. Jian no lo regañó. Se sentó a su lado y le dijo: he estado sordo por muchos años, hijo. Quiero escucharte. Al principio, Tao desconfió, pero luego, por primera vez, habló sin miedo.
Sacó todo el enojo y el dolor acumulados. Y Jean, por primera vez, solo escuchó. Al final, con lágrimas contenidas, dijo, tienes razón. Te fallé. No puedo cambiar el pasado, pero déjame demostrarte que puedo cambiar el presente. Esa fue la primera semilla de presencia. Luego, buscó a Lin, el silencioso, quien tallaba madera junto al río. Jean se sentó a su lado. Yo también hacía esto de niño, le dijo. Mi padre nunca lo supo. Y por primera vez, compartió su propia herida. Quiero conocerte, hijo, si me dejas. Lin no dijo nada, pero le pasó un trozo de madera. Y tallaron juntos, en silencio, hasta el atardecer. Esa fue la primera semilla de vulnerabilidad. Finalmente, abrazó a la pequeña Jun. Perdóname, hija, le susurró. He estado lejos, incluso estando cerca. La niña, con su infinita sabiduría, apoyó la cabeza en su pecho y preguntó, ¿vas a quedarte ahora? Sí, respondió Jean. Pero no solo con mi cuerpo. También con mi alma. El cambio no fue un milagro de un día. Fue un esfuerzo diario. Jean tropezaba, a veces volvía a su antiguo silencio, pero se levantaba, pedía perdón y lo intentaba de nuevo. Escuchaba más. Abrazaba más. Enseñaba con el ejemplo. Poco a poco, sus hijos comenzaron a mirarlo de otra manera. Ya no con miedo ni con distancia, sino con un respeto que nacía de ver a un hombre luchando por ser mejor. El respeto regresó, y con él, el amor que siempre había estado allí, esperando pacientemente a ser redescubierto. Jean aprendió que un verdadero padre no es el que nunca falla, sino el que tiene el coraje de sanar sus propias heridas para no heredarlas a sus hijos. Años después, caminando con sus 3 hijos ya crecidos, Jean les dijo, yo no tuve un padre que me enseñara a ser hombre. Pero ustedes me enseñaron a ser padre. Porque a veces, los más grandes maestros no son los sabios en las montañas, sino nuestros propios hijos, esperándonos con el corazón abierto, listos para perdonarnos, si somos lo suficientemente valientes para volver a casa. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a compartirla. A veces, una palabra, una historia, es la semilla que alguien más necesita para comenzar a sanar su propio jardín. Gracias por escuchar.